De Merlo, y ahí está nuestro compañero Marcelo Mucci. Buen día, Marce. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día, aquí estamos otra vez desde la comisaría tercera aquí en Merlo, donde a lo largo de las últimas horas, desde las 23 de ayer, comenzó este motín y ya ha culminado con uno de los integrantes, de los cabecillas del motín, dentro ya de ese camión de traslado de detenidos que ustedes están viendo allí. ¿Qué va a pasar en los próximos minutos? Se ha decidido lo que vamos a comenzar a relatar. Todos los internos que están dentro de esta comisaría van a ser trasladados en instantes, porque una vez que se produce un motín no pueden haber internos dentro de una comisaría. Entonces, los que tienen condena van a ser llevados a penales, y los que no tienen condena serán trasladados a otras comisarías de la zona. Algunos de ellos van a hacer un paso previo por el hospital de Merlo, teniendo en cuenta lo que ha sucedido con incidentes a lo largo de las últimas horas, y otros serán llevados a la Fiscalía para resolver en qué penales y en qué comisarías van a ser reubicados. Quien está dentro del camión de traslado de la policía de la provincia de Buenos Aires es quien encabezó el motín y que era uno de los internos de esta comisaría, que tiene una condena por 18 años y que desde un motín, o mejor dicho, desde una cárcel, fue llevado otra vez a una comisaría, es decir, desde un penal donde estaba purgando esos 18 años de condena, fue traído hasta esta comisaría en los últimos tiempos. ¿Pero por qué motivo, Marcelo, esto? ¿Por qué lo trajeron a esta comisaría? Esto es lo que no se sabe. Aparentemente no se adaptó, lo que nos decía un familiar, a estar dentro de un penal. Por eso es que fue traído otra vez a una comisaría. Pero él mismo está pidiendo, por los trascendidos que nos acercan los familiares, volver a ser llevado a un penal, evidentemente en mejores condiciones que aquí. Esto es básicamente lo que va a pasar. Por eso veíamos la presencia en los últimos minutos de distintas ambulancias, porque hay algunos detenidos que están heridos, pero esto es básicamente lo que va a ocurrir. Los que tienen condena, reitero, serán llevados a penales, obviamente esto lo va a definir la justicia, sí, y los que no tienen condena serán reubicados en distintas comisarías. Bueno, Marcelo, estamos con María Elena, porque tiene a lo mejor más detalles y precisiones sobre lo que pasó. María, buen día. Buen día, sí, importante resaltar lo que decía Marcelo, ¿no? Los presos no deberían estar en las comisarías. Esto finalmente termina siendo la base de los motines. Y menos uno que estaba purgando una condena. No, claro, una locura sí, esto. Sigue siendo lamentablemente un problema que no se termina de resolver. Las comisarías deberían ser un lugar de tránsito. Ni siquiera los policías en realidad son las personas preparadas para contener a los internos. Para eso está el servicio penitenciario, para eso están los penales, y que tienen además lugares acordes de la detención. Pero ¿cuál es el problema con que se presenta la justicia muchas veces? En que en los penales no hay plaza suficiente. Bueno, esto es un problema que lleva varios años y que amerita, por supuesto, una necesidad de resolverlo, porque, bueno, tampoco es la primera vez que pasa. Y sí, como bien resaltabas vos, Carlos, un condenado que hacía en una comisaría, ¿no? Pero que tiene que ver fundamentalmente muchas veces con la falta de lugar en los penales, la falta de plazas, es decir, pero la comisaría tampoco puede ser el lugar donde haya superpoblación. No puede haber superpoblación en los penales, pero tampoco en las comisarías, que además las comisarías obviamente no tienen las mismas medidas de seguridad, ni los policías la misma preparación que los agentes del servicio penitenciario para custodiar, contener y cuidar a los presos. Seguro. Marcelo, hubo heridos en este motín, porque vos bien lo señalabas, habían llegado ambulancias, médicos, pero también vimos en el video cómo los presos en el interior de una de las celdas estaban con facas y hasta con lanzas. Claro, porque el primero de los heridos que tuvo esta situación ayer a las 11 de la noche, cuando comenzó este motín, fue aquel detenido que produjo en definitiva todo este desenlace de lo que estamos relatando. Sí. Cuando llega desde otra comisaría, desde la comisaría Matera, que es una zona aquí de Merlo, un barrio de Merlo,
y se encuentra con que en el interior de las celdas de esta comisaría tercera Sí. había una persona que él conocía, había un inconveniente entre ellos, y ahí es donde es tomado de alguna manera como rehén por los propios internos. Ahí comienza el motín. Claro. Esta persona, que resulta ser después herida por golpes y por situaciones que se fueron dando, incluso fue atado a la celda, no sabemos si con algún elemento produciendo la atadura o con, digamos, una otra cuestión, pero lo cierto es que quedó atado de espaldas a la celda. Sí. Y esa es la primera persona herida. Y después, claro, imagínense que hay 27 a 28 detenidos en un lugar donde, según nos contaban, está permitido que sean la mitad solamente, y en los incidentes, los apretujones y lo que veíamos en el video, ahí también se fueron produciendo heridas por incluso los elementos que tenían los internos. A eso iba, Marcelo. Hubo heridos por las facas y las lanzas que tenían, pero también hubo un principio de incendio en las celdas, ¿no? Claro, vos fijate que aún permanece aquí el camión de los bomberos voluntarios, porque justamente en ese principio de incendio actuaron los bomberos. Está todavía, incluso uno puede ver la manguera ingresando al interior de la comisaría. Y es más, hasta hace minutos estuvo policía científica, es decir, haciendo todo la investigación correspondiente. Pudo haber sido, sin duda, obviamente fue grave lo que pasó, pero teniendo en cuenta que los propios internos habían tomado, digamos, la comisaría, o al menos las celdas de la comisaría, pudo haber sido mucho más grave de lo que ahora estamos relatando, ¿no? Claro, supuestamente el incendio ocasionado por prender fuego a los colchones, ¿no? Que es lo que generalmente pasa en un motín. Exactamente, que es el único, digamos, elemento combustible que puede producir, se supone, ¿no? Que solamente puede haber eso dentro de una celda, digo, como elemento que pueda producir un incendio, pero eso fue sofocado rápidamente. Quedó una guardia de los bomberos ante cualquier inconveniente mientras se producía el motín. Ya ahora que todo está mucho más tranquilo, por supuesto se ha relajado un poco la situación. Ahí se vuelve ahí están saliendo más médicos. Bueno, esto es un poco lo que ha ocurrido en los últimos minutos respecto a la situación que se fue dando, porque como te decía, algunos de los detenidos van a ser llevados al hospital de Merlo. Son obviamente los que tienen heridas, ¿no? Bueno, muy bien, Marcelo, vamos a volver en cualquier momento en vivo y en directo allí a lo que está pasando en Merlo, pero concluyó este motín, los presos van a ser trasladados a la brevedad, y después le quiero consultar también a María qué va a pasar con los efectivos policiales que estaban en esta comisaría, si hay algún sumario interno por esto o no. Gracias, Marce. Hasta luego.